La Iglesia Católica tiene un papel fundamental en la historia de nuestra sociedad. Es una religión que ha tenido mucho poder más allá de lo espiritual, en el ámbito político como en la manera de pensar de sus fieles. Gracias a esto, muchos grupos han adoptado un santo al cual dedicarle su devoción, y para la comunidad LGBTQ+, no es la excepción. Hoy hablemos de San Sebastián, ícono LGBT. Ubiquémonos en el siglo III después de Cristo, en el Imperio Romano. En esta época, el cristianismo era una secta perseguida brutalmente por los emperadores, quienes encabezaron cacerías en contra de los cristianos. Bajo el mando de Diocleciano y Maximiliano, apareció Sebastián, un joven nacido en la actual Narbona en Francia, quien a una edad muy temprana, gracias a que sirvió en el ejército y al gran aprecio que le tenían los emperadores, ocupó el cargo de jefe en la corte pretoriana en la antigua Roma. Se cuenta que Sebastián era un joven muy bien parecido, hábil y con una destreza envidiable. Sin embargo, las cosas cambiaron en el momento en el que Sebastián se convirtió al cristianismo. Por esta razón, tanto amigos del mismo, así como los emperadores le aconsejaron que se saliera de dicha religión, si no quería sufrir graves consecuencias. A pesar de esto, Sebastián siguió dentro, y con ello creció una fama de alguien que concedía milagros. Por esto mismo, el emperador Diocleciano ordenó su muerte, misma que sería ejercida por sus mismos compañeros de la corte. Sebastián fue llevado a un campo, le desnudaron y lo ataron al tronco de un árbol, en donde fue el blanco de numerosas flechas. Dicho capítulo es el que da vida a la icónica representación hecha por diversos autores. Sin embargo, Sebastián no murió en ese momento, sobrevivió a estos ataques y una vez que se recuperó, volvió con Diocleciano para mostrarle que había fallado en su cometido y lo amenazó con que, si no detenía estas inhumanas persecuciones, recibiría un castigo divino. Diocleciano hizo caso omiso y se burló de él, y ordenó de nuevo que lo mataran. Sin embargo, esta vez pidió que se aseguraran de que estuviera muerto. Esta vez fue por lapidación. A diferencia de la primera vez, lograron su cometido. Una vez hecho esto, llevaron su cuerpo a la cloaca máxima. Gracias a esto, muchos fieles hacían peregrinaciones hacia su tumba. También Sebastián fue uno de los primeros santos en ser representados y actualmente es uno de los que tienen más representaciones a lo largo de la historia del arte. Sus primeras representaciones eran como un anciano sabio, aunque después fue reemplazado por la que ahora es la más conocida, en donde recibió su primer martirio. Las flechas, el desnudo masculino y el tronco fueron los elementos típicos. Si bien es cierto que ha habido representaciones de su segundo martirio, el lapidamiento, el primero siempre ha sido el más popular a pesar de no ser la causa de su muerte. Las primeras representaciones de San Sebastián traspasado por las flechas eran muy exageradas y con un gran número de flechas en su cuerpo. Pero esto, con el paso del tiempo, fue cambiando, de tal manera que se fue disminuyendo la cantidad de flechas. Debido a que las flechas simbolizan enfermedad, San Sebastián durante la Edad Media fue asociado a la protección de pestes y epidemias, males bastante comunes en la época. Ahora veamos cómo fue llevada su evolución hasta ser asociado con los gays. Ubiquémonos en el Renacimiento, en donde tenemos el renacer del arte y en donde se buscaba temas de arte distintos a lo religioso. Uno de los temas principales y cánones del arte en el Renacimiento fue el desnudo. Los pintores querían explorar el desnudo masculino. Para esto se justificaron en San Sebastián. El Quattrocento italiano fue testigo de la creación del San Sebastián de Andrea Mantegna. Este cambió algunas cosas. En lugar del árbol puso una columna que representaba el paganismo antiguo. Además quitó las flechas del cuerpo del santo para resaltar su belleza. Mantegna no fue el único que representó a San Sebastián. También el Greco, Botticelli, Guido Reni y Rivera, entre muchos otros. Conforme pasaba el tiempo, San Sebastián iba siendo representado cada vez más joven y bien parecido, pero quien llevó esto a otro nivel fue Guido Reni, representándolo como un efebo, en donde las flechas ya ni siquiera lo tocan en rasgos generales, no tienen nada que ver con el santo lleno de flechas y ensangrentado. Otro pintor que cambió la forma de representar a San Sebastián fue Bernini, quien representaba a un San Sebastián sumamente erotizado, con la penetración de una sola flecha. Para Bernini, la experiencia mística es también una experiencia erótica y viceversa.
Para el cristianismo, este encuentro se da con el novio, Cristo, quien nos desposa en la intimidad de la experiencia del alma. Ambas experiencias, mística y erotismo, son imposibles de vivir en comunidad sino en la intimidad. Bernini entiende que hay un erotismo de lo sagrado, como lo denomina Bataille. Algo también a destacar de las representaciones de San Sebastián son sus simbolismos, la columna, las flechas que penetran lo cerrado, el cuerpo mismo de San Sebastián, es decir, se configura una noción homoerótica. Esto se debe a que los autores pretendían esconder un mensaje lleno de simbolismos que nos daba una segunda interpretación, pero escondido en un tema religioso. A pesar de que en el siglo XVII se siguieron haciendo representaciones de este santo de una manera más tranquilas, el siglo XIX fue el siglo característico por su obsesión con la ambigüedad. Tomaron a San Sebastián como su estandarte. Gustave Moreau lo retrata como un andrógino. El siglo XIX fue caracterizado por desafiar los estereotipos masculinos en el arte, en donde la androginia jugó un papel importante, pues era un modo de explorar la complejidad de la expresión humana. Es aquí cuando es representado con rasgos cada vez más femeninos. En el siglo XX fue cuando San Sebastián empezó a recibir devoción de los homosexuales, entre quienes destacan el poeta Federico García Lorca y el escritor Yukio Mishima, quien a través de su autobiografía, Confesiones de una máscara, expresa su profundo amor a San Sebastián. Esto nos trae a la era contemporánea, en donde San Sebastián ha sido representado de diversas formas por la cultura pop. La comunidad LGBT ha tenido diferentes íconos a lo largo de la historia, y no es raro que a esta larga lista esté una figura religiosa, a pesar de que históricamente la comunidad LGBT haya sido perseguida por estos mismos. Esperamos que te haya gustado este video, así como esta pequeña sección que estamos haciendo por el mes del Pride. Suscríbete si quieres más contenido de este estilo y síguenos en nuestras redes sociales para apoyarnos. Nos vemos en el próximo video. Te leemos en los comentarios.